El sol se alzó sobre la hacienda Espinaval como una herida abriéndose en el cielo veracruzano. El aire era denso, húmedo, prometiendo ya otro día de calor sofocante que se pegaría a la piel como tela mojada. En las barracas de los esclavos, una hilera de chozas deterioradas con huecos en la madera lo suficientemente amplios para ver a través de ellos, una joven llamada Celeste despertó antes del toque de campana del capataz. Tenía 17 años, delgada y de piel oscura, con ojos que parecían mirar más allá del mundo físico, hacia algo más profundo, algo que otros no podían ver. Su abuela decía que tenía el don, aunque Celeste nunca lo había considerado una bendición. Desde niña los había escuchado, las voces, susurros llevados por un viento que no debería estar soplando, sombras que se movían cuando nadie estaba ahí. Y en los campos de algodón, donde el trabajo era interminable y el sufrimiento profundo, las voces se volvían más fuertes. Esta mañana, mientras se echaba agua en la cara desde el cubo de madera fuera de su cabaña, lo escuchó de nuevo. Encuéntranos. La voz era suave, femenina, desesperada. Celeste se congeló, sus manos mojadas temblando. Miró alrededor del patio vacío. El amanecer apenas estaba rompiendo, pintando todo en tonos de gris y dorado. Nadie más estaba despierto aún. Bajo el algodón, su respiración se atascó en su garganta. No era la primera vez que escuchaba estas palabras particulares, pero se estaban volviendo más insistentes, más urgentes. Celeste dio un salto. Era su madre, Ruth, emergiendo de su cabaña. Ruth tenía 42 años, pero parecía de 60. Sus manos nudosas por décadas de recoger algodón, su espalda permanentemente encorvada por el constante agacharse. «Los escuchas otra vez, ¿verdad?», Ruth susurró, acercándose a su hija con preocupación grabada en cada línea de su rostro. Celeste asintió lentamente. Ruth miró alrededor nerviosamente. Luego acercó más a Celeste. «Necesitas tener cuidado, niña. Si el patrón Espinaval o ese demonio del capataz Morales te descubre actuando extraño, hablando sola, pensarán que te has vuelto loca, o peor, pensarán que estás practicando brujería. No estoy tratando de escucharlos, mamá. Simplemente vienen». «Lo sé, niña», acarició la mejilla de su hija con un pulgar calloso. «Tu abuela tenía el mismo don. Podía ver cosas, saber cosas antes de que sucedieran. La vendieron lejos de su familia cuando el viejo patrón se asustó de ella». La campana del capataz repentinamente resonó, áspera y exigente, destrozando la mañana tranquila. «Ven», dijo Ruth, apretando la mano de Celeste. «Tenemos que ir a los campos». Antes de continuar este inquietante viaje por la hacienda Espinaval, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta es tu primera vez aquí en Giros del Destino, considera suscribirte. Historias como esta merecen ser contadas y recordadas. Ahora, prepárate para descubrir qué han estado ocultando los campos de algodón durante décadas y por qué los muertos se niegan a permanecer en silencio. La hacienda Espinaval se extendía por más de 300 hectáreas de tierra veracruzana, con hileras interminables de algodón extendiéndose hacia el horizonte como olas coronadas de blanco en un mar cruel. Don Edmundo Espinaval era un hacendado de tercera generación, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y ojos azules fríos que parecían calcular el valor monetario de todo lo que veían. Su hijo, Guillermo Espinaval, de 23 años, había regresado recientemente de la universidad en la Ciudad de México. Guillermo era diferente de su padre, más conflictivo, más curioso sobre la humanidad de las personas que su familia poseía. Pero seguía siendo el hijo de su padre, criado en un mundo que le enseñó que las personas negras eran propiedad, no personas. El capataz, Silas Morales, era de una raza diferente por completo. Era un hombre pobre que se había abierto camino desde la nada y ejercía su pequeña cantidad de poder con entusiasmo vicioso. Alto,
Delgado, con un rostro como cuero curtido, Morales llevaba un látigo enrollado en su cinturón como una serpiente dormida. Mientras los trabajadores esclavizados entraban en fila a los campos esa mañana, Celeste sintió el peso familiar de ojos sobre ella. Levantó la vista para ver a Morales observándola desde su caballo, su mirada depredadora y calculadora. «Esa muchacha es un problema», murmuró a otro hombre blanco que cabalgaba junto a él. «Tiene algo extraño. La he visto hablando sola, mirando al aire vacío como si viera cosas. ¿Trabaja duro?», preguntó el otro hombre. «Lo suficientemente duro. Pero lo extraño es peligroso. Lo extraño da ideas a los demás». En los campos, Celeste tomó su posición en la hilera entre su madre y un hombre mayor llamado Isaías, quien había estado en Espinabal desde que era un niño. Isaías tenía 50 años, con gris entretejido en su cabello y sabiduría en sus ojos que venía de sobrevivir décadas de brutalidad. «Buenos días, Celeste», dijo en voz baja mientras comenzaban a recoger, sus dedos moviéndose con eficiencia practicada a través de las cápsulas de algodón, evitando los tallos afilados. «Buenos días, tío Isaías». No era su tío real, pero así lo llamaba, un término de respeto y afecto por un anciano que la había protegido desde la infancia. Observó, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. «Los espíritus te están molestando otra vez». Celeste miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Se están volviendo más fuertes. Quieren que encuentre algo enterrado bajo el algodón». Las manos de Isaías se detuvieron por un momento antes de reanudar su trabajo. «Algunas cosas están enterradas por una razón, niña. Algunos secretos son peligrosos de desenterrar. Pero, ¿y si necesitan paz? ¿Y si no pueden descansar hasta qué? ¿Hasta que te maten tratando de ayudar a fantasmas?» La voz de Isaías era aguda con miedo, no por sí mismo, sino por ella. «¿Crees que al patrón Espinabal le importan las almas de esclavos muertos? ¿Crees que Morales no usará esto como excusa para hacerte un ejemplo?» Celeste sabía que tenía razón. Había visto lo que les pasaba a aquellos que se salían de la línea, que atraían demasiada atención, que eran considerados problemáticos. El látigo, el bloque de subastas, las tumbas poco profundas en el borde de la propiedad, donde los cuerpos desaparecían sin ceremonia ni oración, pero las voces no se detenían. A medida que la mañana avanzaba y el sol subía más alto, convirtiendo los campos en un horno, Celeste sintió algo cambiar en el aire. Un frío que no tenía lugar. Miró hacia abajo a sus pies y lo vio. Un parche de tierra que parecía más oscuro que el suelo a su alrededor, y desde ese parche sintió algo atrayéndola, llamándola con una fuerza que la hizo débil de rodillas. «Aquí, estamos aquí». La voz era más clara ahora, múltiples voces superpuestas como un coro de los condenados. Celeste tropezó, casi dejando caer su saco de algodón. «Muchacha, ¿te sientes débil?». Era la voz de Morales, afilada como una cuchilla, cortando su trance. Levantó la vista para verlo cabalgando hacia ella, su mano descansando sobre su látigo. «No, señor», dijo rápidamente, bajando los ojos. «Solo me tropecé». Él la estudió con esos ojos fríos, sospechosos y escudriñadores. «Has estado actuando extraño últimamente. La gente se ha dado cuenta. ¿Tienes algo mal en la cabeza, muchacha?» «No, señor. Estoy bien, señor». Se inclinó desde su caballo, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el tabaco en su aliento. «Más te vale. El patrón Espinabal no tolera esclavos locos. Te vendería río abajo tan pronto como mirarte si pensara que eres más problema de lo que vales». «Sí, señor. Entiendo, señor». Él se alejó, pero Celeste podía sentir su mirada demorándose en ella. Esa noche, de vuelta en las barracas después de 16 horas en los campos, Celeste se sentó afuera de su cabaña con su madre e Isaías, hablando en tonos susurrados. «Tengo que saber qué quieren», dijo Celeste. «No puedo seguir viviendo con estas voces desgarrándome».
Entonces morirás averiguándolo, dijo Ruth, lágrimas en sus ojos. Por favor, niña, por favor, solo ignóralas. Mantén la cabeza baja, mantente viva. Pero Isaías estaba callado, pensativo. Finalmente habló. Hay historias, dijo lentamente, historias viejas sobre esta hacienda, sobre cosas que pasaron antes de que la mayoría de nosotros fuéramos traídos aquí, sobre un grupo de esclavos que intentaron huir, que fueron atrapados y se detuvo, su rostro oscuro con el recuerdo. ¿Y qué? Presionó Celeste. Y enterrados, sin ritos apropiados, sin oraciones, solo arrojados en el suelo como animales y cubiertos. El algodón fue plantado encima de ellos, como si nunca hubiera pasado nada. Celeste sintió su sangre helarse. ¿Cuántos? 12. Hombres, mujeres, niños. El número la golpeó como un golpe físico. 12 almas, sin vengar, sin recordar, llamándola a través de los años. Isaías la miró por un largo momento, sopesando si decírselo. Finalmente suspiró. El campo sur, la sección más baja, donde el suelo permanece húmedo incluso en temporada seca. Ahí es donde el algodón crece más grueso y extraño. Ahí es donde están enterrados. Celeste cerró los ojos, y en su mente pudo verlos, figuras sombrías de pie en el campo, sus formas apenas visibles, pero su angustia inconfundible. «Tengo que hacer algo», dijo. «¿Qué puedes hacer?», preguntó Ruth desesperadamente. «¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros?». Era la pregunta que perseguía a cada persona esclavizada en la hacienda Espinaval, y a través de todo el sur. ¿Qué podían hacer frente a tal impotencia absoluta? Pero Celeste sentía el peso de esas 12 almas presionándola, y sabía que de alguna manera, de alguna forma, tenía que encontrar una respuesta. A medida que la noche se profundizaba y los demás entraban a dormir, Celeste se sentó sola bajo las estrellas, escuchando los susurros que nunca realmente se detenían, y preguntándose si su don estaba destinado a salvar a los muertos, o si sería lo que finalmente la mataría. La casona de los Espinaval se alzaba como un monumento blanco a la riqueza y la crueldad, su fachada con columnas brillando bajo el sol matutino. Adentro, Guillermo Espinaval se sentaba en el estudio de su padre, rodeado de libros encuadernados en cuero y el peso sofocante del legado familiar. Había estado de vuelta de la Ciudad de México por 3 meses, y cada día se sentía como una sofocación lenta. En la universidad había sido expuesto a ideas, panfletos abolicionistas introducidos clandestinamente por profesores comprensivos, debates filosóficos sobre derechos humanos y dignidad. Incluso había asistido a una reunión secreta donde Benito Juárez había hablado, sus palabras ardiendo con furia justa. Pero aquí, en la hacienda Espinaval, esas ideas parecían la esclavitud fantasías. No era un debate filosófico, era el aire que todos respiraban, los cimientos sobre los cuales todo estaba construido. «Guillermo», la voz de su padre retumbó por la casa. Edmundo Espinaval entró al estudio, ya vestido para el día con sus mejores ropas, preparándose para un viaje a Veracruz para conducir negocios. «Sí, padre, estaré fuera por 3 días. Te dejo a cargo de las operaciones de la hacienda. Manejará la administración diaria de los esclavos del campo, pero necesito que revises los libros, te asegures de que estamos en camino para la cosecha y manejes cualquier asunto disciplinario que requiera la autoridad del patrón». Guillermo sintió su estómago tensarse. «Asuntos disciplinarios. No seas delicado, muchacho. Eres un Espinaval. Esta hacienda ha estado en nuestra familia por 70 años porque mantenemos orden y disciplina. Los esclavos necesitan saber que hay consecuencias por la desobediencia». «Sí, padre», dijo Guillermo, aunque las palabras sabían a ceniza en su boca. Después de que Edmundo se fue, Guillermo pasó la mañana en el estudio, revisando los libros que reducían a seres humanos a columnas de números: edad, valor, productividad, niños nacidos, esclavos vendidos. Sus ojos se posaron en una entrada:
Celeste, mujer, edad 17, trabajadora del campo, valor $900. Saludable pero exhibe comportamiento extraño. Monitorear para señales de locura o rebelión. Comportamiento extraño. Él mismo la había notado. Una hermosa muchacha con ojos atormentados que a veces dejaba de trabajar y miraba al aire vacío, como si viera cosas invisibles para otros. Justo ayer, Morales la había mencionado, llamándola problema esperando a suceder. Guillermo cerró el libro y caminó hacia la ventana con vista a los campos. Desde aquí, el algodón se extendía sin fin, y las diminutas figuras de trabajadores esclavizados parecían insectos arrastrándose por un paisaje blanco. Podía ver a Morales en su caballo, cabalgando entre las hileras, su presencia una amenaza constante. Y en algún lugar allá afuera estaba Celeste, recogiendo algodón bajo el sol despiadado, escuchando voces que nadie más podía escuchar. En los campos, Celeste trabajaba mecánicamente, sus manos moviéndose mientras su mente estaba en otro lugar. La conversación de anoche con Isaías había confirmado lo que había sospechado. Las voces pertenecían a los 12 que habían sido enterrados en el campo sur. ¿Pero qué querían de ella? Justicia, recuerdo, venganza. Celeste se giró para encontrar a Isaías trabajando cerca junto a ella, su voz apenas audible sobre el algodón susurrante. Esta noche, después de que todos estén dormidos, te llevaré al lugar exacto. Puedes hacer lo que sea que necesites hacer, comulgar con ellos o como quieras llamarlo, pero tienes que ser rápida y tienes que ser silenciosa. Si Morales nos atrapa afuera después del toque de queda, no necesitaba terminar. Ambos sabían lo que les pasaba a los esclavos atrapados fuera de las barracas por la noche. Gracias, tío Isaías, susurró Celeste de vuelta. El día se arrastró en calor sofocante. Alrededor de media tarde hubo una conmoción cerca del borde del campo. Un joven llamado Marco, de solo 16 años, se había desmayado por agotamiento por calor. Morales cabalgó inmediatamente, su rostro retorcido con irritación más que preocupación. «¡Levántate!», gritó, pero Marco no se movió. Su madre, Dinora, corrió, tratando de darle agua, rogando por misericordia. «Por favor, señor, solo necesito un momento para descansar, por favor». La mano de Morales se movió hacia su látigo. «¡No!». La palabra escapó de la boca de Celeste antes de que pudiera detenerla. Todo quedó en silencio. 50 pares de ojos se volvieron hacia ella con horror. Hablar fuera de turno, especialmente para contradecir o desafiar a un capataz, era una de las ofensas más graves que un esclavo podía cometer. Morales giró su caballo lentamente hacia Celeste, sus ojos estrechándose. «¿Qué dijiste, muchacha?». El corazón de Celeste martillaba en su pecho. Su madre agarró su brazo, susurrando desesperadamente: «No, niña, no». Pero Celeste no podía detenerse. Pensó en las 12 almas enterradas bajo el algodón, en los incontables otros que habían sufrido y muerto sin nadie que hablara por ellos. «Es solo un muchacho, señor. Está enfermo por el calor. Por favor, solo déjelo descansar por un momento». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció contener la respiración. Morales desmontó lentamente, deliberadamente, desenrollando su látigo mientras se acercaba a Celeste. «¿Me estás diciendo cómo manejar estos campos, muchacha? ¿Me estás diciendo mi negocio?». «No, señor, yo solo...». El látigo chasqueó por el aire, pero antes de que pudiera golpear, otra voz resonó por el campo. «¡Morales! ¡Alto!». Todos se giraron para ver a Guillermo Espinaval cabalgando hacia ellos en su caballo, su rostro enrojecido con algo. Incluso Guillermo mismo no estaba seguro. Morales bajó su látigo, sorprendido. «Señor Espinaval, señor, esta muchacha habló fuera de turno. Necesita disciplina». Guillermo desmontó y caminó lentamente hacia Celeste. De cerca podía ver el desafío en sus ojos, mezclado con terror. Estaba temblando, pero de pie recta, su barbilla levantada. Había algo extraordinario sobre su valor, algo que lo golpeó profundamente. «¿Cómo te llamas?».
preguntó. «Celeste, señor», dijo en voz baja, sus ojos en el suelo ahora, el momento de desafío pasado. «¿Y por qué hablaste? El muchacho está enfermo, señor. Necesita agua y descanso. No quise faltar al respeto». Guillermo miró a Marco, todavía tirado en el suelo, su madre arrodillada junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro. Había leído literatura abolicionista sobre momentos como este, sobre la crueldad casual, el poder absoluto que corrompía absolutamente. Y ahora aquí estaba, encarnando ese poder, teniendo que elegir. «Dale al muchacho agua y 15 minutos de descanso», dijo Guillermo. «Luego regresa al trabajo. Celeste», se giró de nuevo hacia ella. «Ven conmigo». El pánico cruzó su rostro. «Ahora», dijo Guillermo firmemente. Mientras Celeste seguía a Guillermo lejos del campo, el rostro angustiado de su madre se grabó en su memoria. No tenía idea de lo que le esperaba, pero había visto a otras muchachas esclavas llevadas aparte por patrones o capataces, y conocía los tipos de horrores que podían seguir. Pero en lugar de llevarla a la casona o a algún lugar privado, Guillermo la condujo al borde del campo, cerca de un bosquecillo de cipreses donde podían hablar sin ser escuchados. «Te pusiste en gran peligro allá atrás», dijo Guillermo, su voz baja. «Si no hubiera intervenido, Morales te habría azotado sangrientamente». «Sí, señor, gracias, señor. No me agradezcas. Soy parte del sistema que hace posibles tales cosas». La amargura en su voz la sorprendió. «Celeste, Morales dice que has estado actuando extrañamente, hablando sola, mirando a la nada. ¿Es cierto?». Dudó. Admitirlo podía ser peligroso, pero mentir parecía inútil ahora. «Veo cosas, señor. Escucho cosas. Cosas que otros no pueden ver o escuchar». «¿Qué tipo de cosas?». Lo miró directamente, sus ojos oscuros encontrándose con los azules de él. «Los muertos, señor. Veo a los muertos». Guillermo sintió un escalofrío recorrer su columna a pesar del calor. «¿Quieres decir fantasmas?». «Sí, señor. Espíritus de aquellos que murieron con asuntos pendientes, aquellos que sufrieron, aquellos que fueron agraviados». Debería haberse reído, debería haberla descartado como loca, pero algo en sus ojos, una profundidad de certeza, un peso de verdad, lo detuvo. «¿Y los ves aquí, en esta hacienda?». «Sí, señor, especialmente en el campo sur. Hay 12 almas enterradas ahí. Me llaman. Quieren...». Se detuvo, insegura de cuánto revelar. «¿Quieren qué?». «Ser recordados, que su historia sea contada, no ser olvidados como si nunca hubieran existido». Guillermo estuvo callado por un largo momento procesando esto. Parte de él, la parte racional, educada, quería descartarlo como delirio o superstición, pero otra parte de él, la parte que había sido despertada por literatura abolicionista, veía algo profundo en sus palabras. Ya fuera que los fantasmas fueran reales o no, el sufrimiento que representaban ciertamente lo era. «Mi padre guarda registros», dijo Guillermo lentamente. «Libros que se remontan a cuando esta hacienda fue fundada. Si hubiera 12 esclavos que murieron y fueron enterrados en algún lugar de la propiedad, podría haber algún registro de ello». La esperanza parpadeó en los ojos de Celeste. «¿Buscaría por mí, señor?». Él estaba pidiendo que la ayudara, que la tomara en serio, que validara su experiencia. Debería haber dicho que no. Cada instinto de su crianza gritaba que se negara, que pusiera a esta esclava insolente en su lugar, pero en cambio se escuchó decir: «Buscaré, pero debes prometerme algo, Celeste». «Sí, señor. Ten cuidado. No atraigas atención sobre ti. No le des a Morales ninguna excusa para lastimarte». «¿Puedes hacer eso?». «Lo intentaré, señor». «Intenta mucho, porque no siempre puedo protegerte. Nadie puede». Mientras caminaban de regreso hacia el campo, Guillermo sintió como si hubiera cruzado alguna línea invisible. Se había hecho cómplice en algo, no en el mal de la esclavitud, en el cual ya era cómplice por nacimiento, sino en otra cosa. Un pequeño acto de reconocimiento, de ver a Celeste como un ser humano con una experiencia legítima en lugar de solo propiedad.
Era una pequeña grieta en los cimientos de su visión del mundo, pero las pequeñas grietas a veces podían derribar estructuras enteras. Esa noche, como prometió, Isaías vino a la cabaña de Celeste después de que todos se habían ido a dormir. Ruth intentó una última vez detener a su hija. «Por favor, niña, por favor, no hagas esto. Tengo que hacerlo, mamá. No puedo explicarlo, pero tengo que hacerlo». Isaías y Celeste se deslizaron a través de la oscuridad hacia el campo sur, moviéndose como sombras entre sombras. La noche no tenía luna, lo que ayudó a evitar la detección, pero hizo el viaje traicionero. Cuando llegaron a la sección más baja del campo sur, donde el suelo permanecía húmedo y el algodón crecía grueso y extraño, Isaías se detuvo. «Aquí», susurró, «aquí es donde los antiguos dicen que están enterrados, justo aquí, bajo nuestros pies». Inmediatamente Celeste se arrodilló en la tierra, un frío húmeda emanando del suelo, una presencia tan poderosa que la hizo jadear. «Están aquí», susurró, «los 12, puedo sentirlos». Presionó sus manos en el suelo y cerró los ojos, y entonces, como una presa rompiéndose, las visiones vinieron. Los vio, 12 personas, hombres y mujeres y niños, corriendo por la noche hace 30 años, desesperados, aterrorizados, esperando la libertad. Vio a los perros captar la risa olor, cruel de hombres los blancos en una cacería tras ellos. Los vio capturados, golpeados, traídos de vuelta a la hacienda Espinaval. Y luego vio el verdadero horror. No solo fueron asesinados, fueron hechos ejemplos, torturados por días mientras los otros esclavos eran forzados a ver. Luego enterrados vivos en un pozo mientras gritaban. Los gritos resonaron por la mente de Celeste, de 30 años pero frescos como ayer. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. «Quieren que el mundo sepa lo que les pasó», dijo, su voz quebrándose. «Quieren que sus nombres sean recordados. Quieren justicia». Isaías se arrodilló junto a ella, sus propios ojos húmedos. ¿Cuáles eran sus nombres? Celeste cerró los ojos de nuevo, escuchando los susurros. Los espíritus le dijeron cada nombre un regalo, una confianza sagrada. Samuel, Rebeca, Moisés, Gracia, Tomás, Esther, Jacob, Ruth, Benjamín, Ana, Isaac y... Solo tenía 6 años. Y una niña pequeña llamada Isaías lloró abiertamente ahora. «Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de sus almas». Se quedaron ahí por mucho tiempo, dando testimonio del sufrimiento de los 12, hasta que finalmente Isaías dijo que tenían que volver antes de que alguien notara que se habían ido. Mientras se deslizaban de regreso hacia las barracas, ninguno de ellos vio la figura observando desde la oscuridad. Silas Morales, quien había estado revisando las barracas para asegurarse de que todos estuvieran donde debían estar, los había visto ir al campo sur. Los había visto arrodillándose en la oscuridad, involucrados en lo que parecía algún tipo de ritual. Y ahora, mientras los veía regresar, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Tenía la evidencia que necesitaba para finalmente lidiar con esa extraña muchacha de una vez por todas. Guillermo Espinaval pasó todo el día siguiente encerrado en el estudio de su padre, revisando libros de hacienda de décadas de antigüedad. Los libros cubiertos de polvo se remontaban a 1810, cuando su abuelo había establecido por primera vez la hacienda Espinaval, y rastrear a través de ellos era como leer una crónica de mercantilización humana. Cada página detallaba compras, ventas, nacimientos, muertes, todo registrado con la fría precisión de la contabilidad. Pero Guillermo estaba buscando algo específico, cualquier mención de 12 esclavos muriendo o desapareciendo alrededor del mismo tiempo. Era tarde en la tarde cuando lo encontró. La entrada estaba fechada en septiembre de 1827, hace 30 años, escrita en la meticulosa letra de su abuelo. 15 de septiembre de 1827, 12 esclavos intentaron escapar.
todos aprehendidos. Se hizo ejemplo público para desalentar futuras rebeliones, dispuestos según la ley. Pérdida financiera, aumentar $7,200. Eso era todo. 12 vidas humanas reducidas a una pérdida financiera y una nota sobre aumentar la seguridad. Las manos de Guillermo temblaron mientras leía la entrada de nuevo. Dispuestos según la ley. Era un eufemismo escalofriante. ¿Qué ley? La ley que decía que las personas esclavizadas que intentaban escapar podían ser asesinadas sin consecuencia. La ley que trataba a los seres humanos como ganado. Pensó en Celeste, en sus ojos atormentados y su desesperada necesidad de dar reconocimiento a esas 12 almas. Ya fueran sus visiones reales o simbólicas, las muertes en sí eran innegablemente reales. Se volvió al registro de esclavos de 1827 buscando nombres, y ahí estaban, listados en el inventario antes del 15 de septiembre, pero ausentes de todos los registros subsecuentes. Samuel, edad 34, Rebeca, edad 29, Moisés, edad 26, Gracia, edad 31, Tomás, edad 22, Esther, edad 38, Jacob, edad 27, Ruth, edad 25, Benjamín, edad 19, Ana, edad 23, Isaac, edad 30 y Sara, edad 6. Guillermo se sintió enfermo, una niña de 6 años. Habían matado a una niña de 6 años por el crimen de querer ser libre. Copió los nombres y fechas en su cuaderno, no del todo seguro de lo que pretendía hacer con la información. Pero Celeste había tenido razón. Estas personas existieron, sufrieron horriblemente y habían sido borradas de la memoria como si nunca hubieran vivido. Esa tarde, Guillermo tomó una decisión que cambiaría todo. Envió palabra a través de uno de los esclavos de la casa de que necesitaba hablar con Celeste al día siguiente. En las barracas de esclavos, la palabra de la petición de Guillermo se extendió rápidamente y causó preocupación inmediata. «¿Por qué el joven patrón quiere verte?», preguntó Ruth, su voz tensa de preocupación. «¿Qué le dijiste ayer?». «Le dije la verdad, mamá, sobre las voces, sobre los 12 enterrados en el campo sur». «Señor, ten piedad, niña, ¿estás tratando de que te maten?». Pero Isaías, quien estaba visitando su cabaña, tenía una perspectiva diferente. Tal vez esto podría ser algo bueno. El joven patrón no es como su padre. Tiene educación, tiene ideas diferentes. Tal vez sea uno de los que podría ayudar. ¿Ayudar? Ruth rió amargamente. Es un espinaval. Nos posee. ¿Cómo va a ayudar? Era la paradoja central. ¿Podía alguien que se beneficiaba del mal aún hacer el bien dentro de ese sistema? ¿O el acto mismo de participación hacía imposible la bondad? Celeste no tenía respuestas a estas preguntas filosóficas. Solo sabía que las voces de los 12 se estaban volviendo más urgentes, y Guillermo Espinaval era la única persona con el poder de hacer algo sobre su historia. A la mañana siguiente, en lugar de ir a los campos, Celeste fue escoltada a la casona por uno de los esclavos de la casa. Nunca había estado dentro de la gran casa antes, y el contraste entre su lujo y la pobreza de las barracas de esclavos era asombroso. Pisos de mármol, candelabros de cristal, muebles que probablemente costaban más que el valor total de cada persona en las barracas combinadas. Guillermo la recibió en el estudio de su padre, cerrando cuidadosamente la puerta para asegurar privacidad. «Los encontré», dijo sin preámbulo, gesticulando hacia el viejo libro abierto en el escritorio. «Los 12 de los que me hablaste. 15 de septiembre de 1827. Intentaron escapar. Fueron capturados y...». No pudo terminar la frase. Celeste se acercó, mirando el libro. Aunque no podía leer muy bien. Enseñar a leer a los esclavos era ilegal en México. Podía ver los nombres escritos en tinta desvanecida. Samuel, susurró, tocando la página. Rebeca, Moisés. Pasó por los 12 nombres, sus dedos temblando. Estos son ellos, estos son a quienes he estado escuchando. Guillermo la observaba cuidadosamente. Celeste, necesito entender algo. Dijiste que quieren ser recordados. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren que tú, ella lo miró, que nosotros en ese momento, Guillermo vio no a una esclava, sino a una joven mujer llevando una carga imposible? Quieren que su historia sea contada, señor.
Quieren que la gente sepa que existieron, que lucharon por la libertad, que murieron por ella. Quieren... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Quieren importar, no solo desaparecer como si nunca hubieran sido. ¿Pero cómo? No puedo exactamente publicar esto en un periódico. Todo el sur me crucificaría por simpatizar con esclavos fugitivos, incluso muertos hace mucho tiempo. No lo sé, señor. Solo sé lo que están pidiendo. Guillermo paseó por la habitación, su mente acelerada. Le habían enseñado toda su vida que la esclavitud era natural, bíblica, económicamente necesaria. Pero arrodillado en ese estudio con evidencia de 12 seres humanos asesinados frente a él, y Celeste de pie ahí con su don imposible, todas esas justificaciones se desmoronaron en polvo, dijo lentamente, en el borde norte de la propiedad, un pequeño bosquecillo donde mi madre solía caminar antes de morir. Nadie va ahí ya. ¿Qué tal si creamos algún tipo de memorial? Algo privado, donde sus nombres pudieran ser tallados o escritos, no lo suficientemente público como para causar problemas, pero lo suficientemente permanente como para honrarlos. La esperanza parpadeó por el rostro de Celeste. ¿Realmente haría eso, señor? No sé si es suficiente. No sé si algo podría ser suficiente. Pero sí, lo haré. Por un momento, simplemente, se miraron el uno al otro a través de la vasta división de sus circunstancias. Patrón y esclava, blanco y negra, libre y esclavizada, y sin embargo conectados por este extraño propósito compartido. «Gracias, señor», dijo Celeste suavemente. «No me agradezcas aún. Todavía está el problema de Morales». Como si fuera convocado por la mención de su nombre, hubo un fuerte golpe en la puerta del estudio. «Señor Espinaval», la voz de Morales vino a través. «Necesito hablar con usted, señor. Es urgente». Guillermo y Celeste intercambiaron una rápida mirada de alarma. «Un momento», llamó Guillermo. A Celeste susurró: «No digas nada, déjame manejarlo». Abrió la puerta para encontrar a Morales de pie ahí, con satisfacción apenas suprimida en su rostro. «¿Qué pasa, Morales?» «Perdone la interrupción, señor, pero tengo noticias preocupantes. Esa muchacha que tiene ahí, Celeste, la vi hace 2 noches, escabulléndose al campo sur con ese viejo esclavo Isaías. Estaban haciendo algún tipo de ritual o algo ahí en la oscuridad. He estado esperando para decirle cuando su padre regresara. Pero ya que usted pidió verla hoy, pensé que debería saber qué tipo de problema es ella». Guillermo sintió su sangre helarse. Esto era exactamente el tipo de cosa que podía hacer que Celeste fuera severamente castigada o vendida. «¿Un ritual?», dijo Guillermo, forzando su voz a permanecer calmada. «¿Qué tipo de ritual?» Parecía vudú o brujería o algo así, arrodillándose en la tierra, cantando, haciendo alboroto. «Esa muchacha es peligrosa, señor. Tiene ideas extrañas y las está esparciendo. Malo para la disciplina». Guillermo pensó rápidamente. Tenía que proteger a Celeste mientras mantenía su autoridad. «Aprecio que me traigas esto a mi atención, Morales. Sin embargo, he estado investigando el asunto yo mismo. Celeste no estaba practicando brujería. Me estaba mostrando dónde algunos de nuestros marcadores de propiedad han sido desplazados. Le pedí que revisara esa área porque trabaja ese campo regularmente. Era una mentira terrible, transparente y débil, pero era todo lo que Guillermo podía pensar en el momento. Los ojos de Morales se estrecharon. «¿Marcadores de propiedad? ¿Por la noche, señor?» Le pedí que revisara durante su descanso, que resultó ser tarde en el día. La iluminación debe haberle hecho parecer noche para ti. La mentira colgaba en el aire entre ellos, frágil como vidrio hilado. Morales no lo creía, eso era claro, pero tampoco podía contradecir directamente al hijo del patrón sin sobrepasar su autoridad. «Si usted lo dice, señor», finalmente dijo Morales, su voz tensa, «pero le estoy diciendo, esa muchacha es un problema. Marque mis palabras. Tu preocupación está notada. Puedes irte». Después de que Morales se fue, Guillermo se volvió de nuevo a Celeste, quien se veía aterrorizada. «Él sabe»,
susurró. Va a estar observándome constantemente ahora. Entonces necesita ser más cuidadosa que nunca. No más visitas de medianoche al campo. No más hablar sobre las voces donde alguien pueda escuchar. ¿Puedes hacer eso? Lo intentaré, señor, pero las voces no se detienen solo porque es inconveniente. Guillermo pasó una mano por su cabello, frustrado y asustado. Trabajaré en el memorial tan rápido como pueda. Mientras tanto, mantén la cabeza baja, por favor, Celeste, por tu propia seguridad. Mientras la veía irse, escoltada de vuelta a los campos por un esclavo de la casa, Guillermo sintió el peso de lo que había hecho. Había mentido para proteger a una mujer esclavizada, había desafiado, de una manera pequeña, sutil, todo el sistema en el que había sido criado para defender. Estaba aterrorizado, pero también más vivo, más con propósito de lo que se había sentido en años. Esa noche, Silas Morales se sentó en su pequeña casa de capataz en el borde de la hacienda, bebiendo tequila y alimentando su ira. El joven patrón había protegido a esa muchacha extraña. ¿Por qué? ¿Qué era ella para él? Morales lo había visto antes, hombres blancos encaprichándose con bonitas muchachas esclavas. ¿Era eso? ¿O era algo más, algo incluso más peligroso? Pensó en lo que había visto. Celeste e Isaías arrodillándose en la oscuridad del campo sur, en el lugar exacto donde, hace 30 años, 12 esclavos rebeldes habían sido enterrados. El viejo patrón, el padre de Edmundo, le había contado a Morales la historia años atrás. Le advirtió que algunos esclavos mantenían viva la memoria, susurraban sobre ello como cuento de advertencia o grito de reunión, dependiendo de su disposición. Si Celeste era una de esas guardianas de historias, si estaba usando los fantasmas de esos fugitivos muertos para inspirar rebelión en otros, necesitaba ser detenida. Y si el joven patrón no lo haría, Morales encontraría otra manera. Se sirvió otro tequila y comenzó a formular un plan. 3 días después del regreso de su padre de Veracruz, Guillermo se encontró atrapado entre dos mundos, incapaz de habitar completamente ninguno. Edmundo Espinaval había vuelto con noticias de caída de precios del algodón y aumento de competencia de haciendas en Chiapas. Estaba de mal humor, lo que significaba que todos a su alrededor, blancos y negros por igual, caminaban sobre cáscaras de huevo. «Necesitamos aumentar la productividad», anunció Edmundo en la cena. «Morales me dice que algunos de los trabajadores del campo han estado holgazaneando. No podemos permitirnos pereza, no con los precios donde están». Guillermo empujaba la comida alrededor de su plato. «Padre, tal vez si los trabajadores tuvieran mejores condiciones, más descansos para agua, horas más cortas durante las partes más calurosas del día, serían más productivos, no menos». Edmundo miró a su hijo como si hubiera sugerido quemar la hacienda. «¿Mejores condiciones? Hijo, son esclavos. Les das una pulgada, toman una milla, muestras debilidad, ven oportunidad para rebelión. Pensé que tu educación te haría más inteligente, no más suave». «No soy suave, padre, soy práctico. Un esclavo muerto no vale nada. Un esclavo saludable vale más». Era un argumento utilitario, enmarcando el bienestar humano en términos económicos, y revolvió el estómago de Guillermo. Pero era el único lenguaje que su padre entendía. Edmundo gruñó. «Hay algo en eso, supongo». «Muy bien, dile a Morales que permita 10 minutos de descanso por cada 4 horas de trabajo, pero no más que eso». Era una victoria microscópica, pero Guillermo la tomó. 10 minutos podían significar la diferencia entre vida y muerte para alguien como el joven Marco, quien se había desmayado en el campo. Después de la cena, Guillermo se excusó y caminó al bosquecillo del norte que su madre había amado. Era un lugar pacífico, sombreado por robles antiguos y cipreses, con un pequeño arroyo corriendo a través de él. Ya había encargado a un cantero local, un hombre negro libre de Veracruz, crear una simple piedra memorial.
Guillermo le había dicho al cantero que era para sirvientes fieles que habían muerto en la propiedad, una explicación lo suficientemente vaga que no levantaría sospechas. La piedra había llegado esa mañana, y Guillermo había supervisado personalmente su colocación en un claro dentro del bosquecillo, lejos de la vista casual, pero permanente y sólida. Ahora, con un cincel y un martillo, Guillermo comenzó el trabajo laborioso de tallar los nombres. No era hábil en tallado de piedra, y sus manos pronto se llenaron de ampollas, pero persistió, letra por letra, nombre por nombre. Samuel, Rebeca, Moisés, Gracia, Tomás, Esther, Jacob, Ruth, y bajo los nombres talló Ana, Isaac, 15 de septiembre de 1827, idos pero no olvidados. Le tomó 3 noches, trabajando a la luz de una lámpara, completar el tallado. Cuando terminó, retrocedió y miró su trabajo. No era mucho, no deshacía su sufrimiento ni les traía justicia, pero era algo, un pequeño acto de recuerdo en un mundo construido sobre el olvido. Hacer llegar palabra a Celeste fue complicado. Guillermo no podía arriesgarse a llamarla a la casona de nuevo, no con Morales observándola de cerca. Así que pasó un mensaje a través de Beatriz, una de las esclavas más viejas de la casa que había estado en Espinaval por décadas y comandaba respeto de todos, blancos y negros. Dile a Celeste que venga al bosquecillo del norte el domingo por la tarde, le dijo Guillermo a Beatriz en voz baja. Dile que es importante, pero dile que tenga cuidado. Beatriz lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para sorprenderse de nada. Señor Guillermo, si no le importa que lo diga, está jugando un juego peligroso. Lo sé, esa muchacha tiene suficientes problemas sin que usted añada más. Y usted tiene toda su vida por delante. No la tire. No estoy tirando nada, Beatriz. Estoy tratando de hacer algo correcto. Beatriz asintió lentamente. Le daré el mensaje, pero ambos es mejor que tengan cuidado. Morales tiene su ojo en los dos ahora. La tarde del domingo era el único momento en que las personas esclavizadas en Espinaval tenían algo parecido a tiempo libre. Después de las tareas matutinas, tenían unas pocas horas antes de que comenzaran las tareas vespertinas. Celeste le dijo a su madre que iba a caminar por el arroyo, una actividad lo suficientemente común como para no levantar sospechas. Isaías se ofreció a acompañarla, protector como siempre, pero ella insistió en ir sola. La caminata al bosquecillo del norte tomó 20 minutos, y el corazón de Celeste latió con fuerza todo el camino. Había escuchado sobre el memorial a través de Beatriz, pero no había esperado nada significativo. Los blancos no memorizaban esclavos. Cuando entró al bosquecillo, encontró a Guillermo esperando junto al arroyo. Se veía nervioso, su ropa polvorienta y sus manos envueltas en vendajes de tela. «Celeste», dijo, alivio evidente en su voz. «Viniste. Sígueme». La condujo más profundo en el bosquecillo, al claro donde la piedra memorial estaba de pie. Cuando Celeste la vio, se detuvo en seco. Ahí, tallados en piedra, estaban los 12 nombres. Los nombres que había escuchado susurrados por espíritus. Los nombres que la habían perseguido por meses. Cayó de rodillas ante la piedra, lágrimas corriendo por su rostro. «Son reales», susurró. Guillermo retrocedió, dándole espacio para su pena y alivio. Por varios minutos, Celeste simplemente se arrodilló ahí, sus dedos trazando cada nombre tallado en la piedra. Y entonces, lentamente, se volvió consciente de otra presencia. El aire a su alrededor se volvió frío. La luz pareció atenuarse, aunque era mediodía. Y entonces los vio. 12 figuras, translúcidas y brillantes, de pie en un círculo alrededor de la piedra memorial, jóvenes y viejos, y una niña pequeña sosteniendo la mano de una mujer que debía ser su madre. La respiración de Celeste se detuvo. Había escuchado sus voces por meses, pero esta era la primera vez que los había visto claramente.
Eran hermosos y terribles a la vez, sus formas llevando las marcas de su sufrimiento, pero sus rostros llenos de algo que parecía paz. La mujer, sosteniendo la mano de la niña, Sara, y su madre Ana, dio un paso adelante. Cuando habló, su voz parecía venir de dentro de la cabeza de Celeste más que de sus oídos. «Gracias, niña, gracias por devolvernos nuestros nombres». Otras voces se unieron, un coro de gratitud. «Podemos descansar ahora. Nuestra historia ha sido contada. Somos recordados». Celeste miró a los 12 espíritus, lágrimas aún corriendo. ¿Encontrarán paz ahora? El espíritu de Samuel, quien parecía ser el mayor, asintió lentamente. «Lo haremos. Gracias a ti. Gracias a él». Gesticuló hacia Guillermo, y Celeste se dio cuenta con sorpresa de que los espíritus también podían verlo. «Dile que ha comenzado un viaje», continuó Samuel. «Dile que el camino es largo y enfrentará consecuencias por caminarlo. Pero dile que es el camino correcto. Él no puede escucharte», dijo Celeste suavemente. «Pero tú puedes, y él confía en ti». Uno por uno, los espíritus comenzaron a desvanecerse, comenzando con los bordes de sus formas. La pequeña Sara agitó trabajando hacia su pequeña mano en la de su madre, y entonces se habían ido. Celeste se volvió hacia Guillermo, quien la estaba observando con una mezcla de fascinación y aprensión. «Estaban aquí», dijo. «Los 12. Vinieron a ver el memorial. ¿Qué dijeron? Dijeron gracias, dijeron que pueden descansar ahora y...» Dudó. «Dijeron que has comenzado un viaje, y el camino es largo, pero es el correcto». Guillermo dejó escapar un largo suspiro. Había hecho algo que se sentía monumentalmente significativo. Sin embargo, el mundo se veía exactamente igual que hace una hora. La esclavitud todavía existía. La hacienda Espinaval todavía operaba. Nada había cambiado fundamentalmente, pero algo había cambiado en él. Alguna parte de su visión del mundo se había agrietado abierta y no podía no ver lo que ahora era visible. «Desearía poder hacer más», dijo en voz baja. «Este memorial no es nada comparado con lo que merecían. No es nada, señor Guillermo. Es todo para ellos y para mí». Se pararon juntos en el bosquecillo, un emparejamiento imposible, blanco y negra, patrón y esclava, conectados por un acto compartido de recuerdo. «Necesitas irte», dijo Guillermo finalmente. «No podemos ser vistos juntos así. Es demasiado peligroso para ti». Celeste asintió, pero antes de irse, dijo: «Señor Guillermo, los espíritus dijeron que enfrentarás consecuencias por esto. No sé qué quisieron decir, pero... ten cuidado». Después de que ella se había ido, Guillermo permaneció en el bosquecillo, mirando la piedra memorial y preguntándose qué consecuencias le esperaban. No tuvo que preguntarse mucho. Esa tarde, Edmundo Espinaval convocó a su hijo a su estudio. Guillermo entró para encontrar el rostro de su padre oscuro con furia y Silas Morales de pie junto al escritorio, viéndose satisfecho. «Morales me dice que has estado pasando tiempo con esa esclava Celeste», dijo Edmundo sin preámbulo. «Dice que han estado reuniéndose secretamente. Dice que tallaste algún tipo de monumento en el bosquecillo del norte». El estómago de Guillermo cayó, pero mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. «Encargué un memorial para sirvientes fieles que han muerto en nuestra propiedad a través de los años. Pensé que sería bueno para la moral entre los esclavos, para mostrar que apreciamos su servicio». Era una mentira calculada, y Edmundo no la estaba comprando. «No insultes mi inteligencia, muchacho. Morales te siguió al bosquecillo, vio los nombres y la fecha. Esos no eran sirvientes fieles, eran los 12 fugitivos que mi padre hizo un ejemplo. ¿Por qué, en nombre de Dios, memorizarías esclavos rebeldes? Porque eran seres humanos, padre, porque merecían ser recordados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Edmundo se levantó lentamente, su rostro púrpura de ira. «Has perdido la cabeza. ¿Entiendes lo que has hecho? Si se corre la voz de esto, si otros esclavos ven ese memorial y piensan que estamos simpatizando con fugitivos, tendremos una rebelión en nuestras manos.
No se trata de eso. No me importa de qué se trate, rugió Edmundo. Esa piedra será destruida inmediatamente. Y esa muchacha, Celeste, ella es quien puso estas ideas en tu cabeza, ¿no? Morales dice que ha estado actuando extraña, alegando ver fantasmas, llenando tu cabeza con tonterías sobre los muertos. Ella no ha hecho nada malo. Lo ha hecho todo mal. Te ha hecho cuestionar el orden natural. Te ha hecho débil. Edmundo se volvió hacia Morales. Véndela. La quiero fuera de esta hacienda para el fin de semana. ¡No! La palabra explotó de Guillermo antes de que pudiera detenerla. Edmundo miró a su hijo con algo parecido al horror. ¡No! ¿Te atreves a decirme no? La mente de Guillermo aceleró. Si Celeste era vendida, probablemente sería enviada a una hacienda más al sur, Chiapas, Oaxaca, donde las condiciones eran aún más duras y las tasas de mortalidad eran asombrosas. Probablemente moriría en un año. Padre, por favor, si la vendes, estarás vendiendo a una de nuestras trabajadoras más productivas y estarás admitiendo que una esclava tiene poder sobre tu hijo. ¿Es realmente ese el mensaje que quieres enviar? Era una apuesta desesperada, apelando al orgullo y pragmatismo de su padre simultáneamente. Los ojos de Edmundo se estrecharon. ¿Qué propones? Déjame manejarlo. Destruiré el memorial yo mismo. Me aseguraré de que Celeste entienda las consecuencias de salirse de la línea, pero venderla solo creará más problemas. Por un largo momento, Edmundo estudió a su hijo, tratando de determinar si era confiable o estaba corrompido más allá de la redención. Tienes una semana para corregir esta situación. Destruye ese memorial, pon a esa esclava en su lugar y pruébame que tu educación no te ha arruinado. Si no puedes hacer eso, la venderé y te enviaré de vuelta a la Ciudad de México en desgracia. ¿Entiendes? Sí, padre. Mientras Guillermo salía del estudio, sintió los ojos de Morales clavándose en su espalda, llenos de triunfo malicioso. El capataz había ganado esta ronda, y ambos lo sabían. La mañana siguiente, Guillermo se paró ante la piedra memorial con un mazo en sus manos y asesinato en su corazón. No asesinato dirigido a nadie más, sino a sí mismo, al sistema en el que estaba atrapado, a la elección imposible ante él. Destruir el memorial y borrar los nombres de 12 almas que merecían recuerdo, o negarse y ver a Celeste ser vendida a un destino peor que la muerte. Realmente no era una elección en absoluto. Balanceó el martillo. El primer golpe destrozó el nombre de Samuel. El tercero obliteró a Rebeca y Moisés. Con cada golpe, Guillermo sintió algo dentro de sí mismo rompiéndose también. Algún último vestigio de inocencia, alguna esperanza de que podía navegar este sistema sin volverse cómplice de su mal. Para cuando terminó, el memorial era escombros, y Guillermo estaba de rodillas, sollozando como un niño. «Lo siento», susurró al aire vacío. «Lo siento tanto». Si los espíritus de los 12 lo escucharon, no dieron señal. En las barracas de esclavos, la palabra de la destrucción del memorial se extendió rápidamente. Celeste se enteró por Beatriz, quien se había enterado por uno de los trabajadores del campo que había visto a Guillermo destruyendo la piedra. «¿Por qué?», preguntó Celeste, su voz hueca. «¿Por qué haría eso?» «Para salvarte, niña», dijo Beatriz gentilmente. El patrón Edmundo, el joven ordenó que te vendieran. Hizo un trato. Destruir el memorial y te quedas. Celeste sintió como si el suelo se hubiera caído bajo ella. Todo, los nombres, el reconocimiento, el breve momento de esperanza de que alguien con poder se había preocupado lo suficiente como para recordar, se había ido, y se había ido por su culpa. «Esto es mi culpa», susurró. «No, niña, esto no es tu culpa. Esto es culpa de un sistema que hace que la gente buena haga cosas malas solo para sobrevivir». Beatriz tomó las manos de Celeste en las suyas. «Escúchame, lo que hiciste, honrar esas 12 almas, importó.
siempre importará, incluso si la piedra se fue. La memoria no vive en rocas, vive aquí. Presionó una mano en el corazón de Celeste. Y aquí, tocó la frente de Celeste. Nadie puede destruir eso. Pero Celeste no estaba consolada. Sentía como si hubiera traído desastre sobre todos. Sobre Guillermo, sobre los espíritus de los 12, sobre ella misma. Esa noche, las voces regresaron con venganza. Pero no eran las voces de los 12. Esas almas habían encontrado paz, sus nombres hablados en voz alta, su historia reconocida, incluso si la piedra fue destruida. Estas eran voces nuevas, voces más viejas, voces más enojadas, cientos de ellas, tal vez miles, alcanzando a través de décadas de sufrimiento en la hacienda Espinaval y a través de todo el sur. ¿Qué hay de nosotros?, exigieron. ¿Qué hay de nuestros nombres, nuestras historias? Celeste presionó sus manos sobre sus oídos, pero no ayudó. Las voces venían de dentro de su propia mente. Morimos en estos campos. Fuimos golpeados, violados, asesinados. Nuestros niños fueron vendidos. Nuestras familias fueron destruidas. ¿Quién nos recordará? ¡Paren!, gritó Celeste en la oscuridad. ¡Por favor, paren! Su madre corrió a su lado, sosteniéndola mientras temblaba y sollozaba. «Las voces», jadeó Celeste. «Mamá, hay tantas. No puedo ayudarlas a todas. Soy solo una persona. ¿Qué puedo hacer?» Ruth sostuvo a su hija fuerte, meciéndola como una niña. «Nada, niña, no puedes hacer nada. Esa es la verdad más dura de aprender en esta vida. A veces no puedes arreglar lo que está roto. A veces solo puedes ser testigo y sobrevivir. Pero sobrevivir no era suficiente para Celeste. Ya no. Al día siguiente, Guillermo trabajó en los campos junto a los esclavos, una acción inaudita que escandalizó a los capataces y sorprendió a los trabajadores esclavizados. «¿Qué está haciendo, señor?», preguntó Isaías en voz baja, mientras Guillermo intentaba recoger algodón junto a él, sus manos suaves, mal adaptadas para el trabajo. «Tratando de entender», dijo Guillermo. Sus dedos ya estaban sangrando por los tallos afilados de algodón. «Tratando de ver lo que he sido ciego toda mi vida». «Bueno, lo está viendo ahora», dijo Isaías. «Esto es lo que hacemos desde que podemos ver hasta que no podemos ver, cada día de nuestras vidas hasta que morimos. Para el mediodía, las manos de Guillermo estaban crudas y sangrando. Su espalda dolía, y había recogido apenas una fracción de lo que cada trabajador esclavizado se esperaba que cosechara diariamente. Morales cabalgó, su rostro retorcido con desprecio. «Señor Espinaval, su padre en el quiere estudio verlo». de Edmundo, Ahora, Guillermo enfrentó la furia de su padre una vez más. «Has perdido completamente la cabeza. ¿Trabajando en los campos como un trabajador común? ¿Tienes idea de cómo se ve eso? ¿Has socavado cada pedazo de autoridad que tenemos?» «Estaba tratando de entender el trabajo que hacen», dijo Guillermo en voz baja. «Son esclavos. Entenderlos no es tu trabajo. Manejarlos lo es. Sacar provecho de ellos lo es. Pero te has hecho parecer débil, y la debilidad en un patrón es la cosa más peligrosa de todas». Edmundo caminó hacia la ventana, mirando su hacienda, su reino de algodón y sufrimiento humano. «Te voy a enviar lejos», dijo finalmente, «de vuelta a la Ciudad de México o tal vez a nuestros parientes en Puebla. Necesitas tiempo lejos de este lugar, lejos de esa muchacha que ha envenenado tu mente». «Celeste no ha envenenado mi mente, padre. Ha abierto mis ojos». ¿A qué? ¿Tonterías abolicionistas? ¿Basura sentimental sobre la humanidad de razas inferiores? Edmundo se volvió de nuevo para enfrentar a su hijo. «Escúchame, Guillermo. Este sistema, la esclavitud, es los cimientos de nuestra civilización. Sin ella, la economía del sur colapsa. Sin ella, tenemos anarquía. No es perfecto, pero es necesario, y es nuestra herencia. No puedes simplemente alejarte de ello porque tu conciencia está turbada. ¿Y si mi conciencia debería estar fundamentalmente malo?
Las palabras colgaron en el aire entre ellos, la cosa más peligrosa que Guillermo jamás le había dicho a su padre. El rostro de Edmundo se puso pálido. «Sal, sal de mi vista. Tienes una semana para prepararte para tu partida. Y mientras estés fuera, sugiero que contemples si quieres ser parte de esta familia o no». Mientras Guillermo salía del estudio, se dio cuenta de que acababa de cruzar un punto de no retorno. No podía no ver lo que había visto, no desconocer lo que había aprendido. Celeste y los 12 espíritus lo habían cambiado irrevocablemente. Pero ¿qué podía hacer con ese cambio? ¿Qué poder tenía para hacer una diferencia real? Esa noche, Celeste se sentó afuera de su cabaña bajo las estrellas, exhausta del trabajo del día y enferma de corazón por las voces que no se detendrían. Isaías se unió a ella, sus huesos viejos crujiendo mientras se sentaba en el suelo junto a ella. «Escuché que el joven patrón Guillermo trabajó en los campos hoy», dijo. «Yo también lo escuché. Esa es una cosa extraña para que un patrón haga. Es un hombre extraño». Se sentaron en silencio por un tiempo, escuchando los sonidos de la noche, grillos, ranas distantes, el susurro del viento a través de las plantas de algodón. «Celeste», dijo Isaías finalmente, «soy necesito decirte y no algo. Estaré aquí para siempre, y he aprendido algunas verdades que necesitas saber». «¿Qué verdades, tío Isaías?» «Que la resistencia viene en muchas formas. No siempre rebelión, no siempre escape. A veces la resistencia es solo recordar. A veces es solo negarse a olvidar quiénes somos, de dónde venimos, qué nos fue hecho». Metió la mano en su camisa y sacó un pequeño y crudo cuaderno, páginas cosidas juntas de pedazos robados de papel. «He estado escribiendo nombres», dijo en voz baja. «Cada persona que he conocido que murió en esta hacienda, cada niño vendido, cada familia destrozada, nombres e historias tanto como puedo recordar, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que dar testimonio». Presionó el cuaderno en las manos de Celeste. «Tienes el don de ver a los muertos, escuchar sus historias, pero también tienes el don de estar viva, de poder hablar por ellos. Así que te estoy dando esto», añade a él. «Manténlo seguro, y algún día, cuando la libertad llegue, y llegará, niña, puede que no viva para verlo, pero llegará. Algún día, cuenta estas historias. Asegúrate de que el mundo sepa lo que pasó aquí». Celeste sostuvo el precioso cuaderno con manos temblorosas. Era peligroso. Se suponía que las personas esclavizadas no debían leer o escribir, y mantener registros de sufrimiento podía ser visto como planear rebelión. Pero también era sagrado. «Lo haré», prometió. «Mantendré sus historias. Recordaré sus nombres». Isaías sonrió, su rostro curtido en paz. «Entonces los muertos pueden descansar, y los vivos pueden tener esperanza. Eso es todo lo que podemos hacer, niña. Recordar y esperar». Mientras el viejo hombre regresaba a su cabaña, Celeste abrió el cuaderno y leyó los nombres a la luz de las estrellas. Docenas de ellos, tal vez cientos, cada uno una vida, una historia, un alma que había pasado por la hacienda. Pensó en los 12 cuyos nombres habían sido tallados en piedra y luego destruidos. Pero la piedra nunca fue lo que importó. El recordar, eso fue lo que importó. Y ella recordaría. La partida planeada de Guillermo a la Ciudad de México fue retrasada cuando un visitante inesperado llegó a la hacienda Espinaval. Reverendo Jonás Méndez, un ministro presbiteriano de la Ciudad de México, con simpatías que se inclinaban abolicionistas, aunque era cuidadoso de nunca declararlo demasiado abiertamente en el sur. El reverendo estaba viajando a través de Veracruz, ostensiblemente para visitar iglesias presbiterianas y haciendas, pero Guillermo sospechaba que en realidad estaba documentando las condiciones de la esclavitud para audiencias del norte. Edmundo recibió al reverendo con hospitalidad fría. El hombre era blanco y educado, lo que exigía respeto, pero sus orígenes norteños lo hacían sospechoso. En la cena esa tarde, Guillermo se encontró sentado junto al reverendo Méndez,
mientras Edmundo y varios dueños de haciendas vecinas llenaban los otros asientos. «Dígame, reverendo», dijo Edmundo, su tono desafiante, «¿qué piensa la Ciudad de México de nuestra institución peculiar estos días?» El reverendo Méndez cortó cuidadosamente su carne. La Ciudad de México, como saben, es territorio libre, pero las opiniones varían ampliamente. Algunos ven la esclavitud como un mal moral, mientras otros lo ven como un asunto de derechos estatales más allá de la jurisdicción federal. ¿Y su opinión?, presionó otro dueño de hacienda, un hombre llamado Ciro Negroso, cuya hacienda era incluso más grande que Espinaval. «Creo», dijo el reverendo lentamente, «que todas las almas son iguales ante Dios, y que cualquier sistema que disminuya la humanidad de sus hijos es perturbador de contemplar». Era una declaración cuidadosamente redactada que se las arreglaba para condenar la esclavitud sin atacar directamente a los hombres en la mesa. El rostro de Edmundo enrojeció. «¿Perturbador de contemplar? Reverendo, ¿alguna vez ha manejado realmente una hacienda? ¿Alguna vez ha intentado civilizar y cristianizar una población que, dejada a sus propios medios, descendería en la barbarie? Proveemos para esta gente comida, refugio, guía. Sin nuestra supervisión, perecerían». Observó este intercambio con fascinación. Nunca había visto las creencias de su padre desafiadas tan directamente por otro hombre blanco de estatus. «Perdóneme», dijo el reverendo Méndez, «pero ¿podría hablar con algunos de sus esclavos? Para ver por mí mismo cómo ven su condición». La mesa quedó en silencio. Tal petición era tanto audaz como insultante. Implicaba que la palabra de Edmundo sobre la satisfacción de los esclavos no era suficiente. «Absolutamente no», dijo Edmundo rotundamente. «Llenará sus cabezas con tonterías norteñas y perturbará la paz de esta hacienda». Pero Guillermo, sorprendiendo a todos incluyéndose a sí mismo, habló. «Padre, ¿qué daño podría hacer? Si nuestros esclavos están tan contentos como afirmamos, el reverendo verá eso por sí mismo». Edmundo le lanzó a su hijo una mirada de pura furia, pero estaba atrapado. Rechazar ahora haría parecer que tenía algo que ocultar. «Muy bien», dijo a través de dientes apretados, «pero el capataz estará presente y la conversación será breve. Esa noche, en las barracas de esclavos, al reverendo Méndez se le permitió hablar con varios de los trabajadores esclavizados, con Morales observando de cerca y Edmundo observando desde la distancia. El reverendo habló con Ruth, con Beatriz, con Isaías y finalmente con Celeste. Cuando se sentó frente a Celeste en su cabaña, sus ojos eran amables pero penetrantes. «Dime, niña, ¿cómo te tratan aquí?» Con Morales de pie en la puerta, Celeste sabía que tenía que ser cuidadosa. Pero había algo sobre este ministro norteño que la llamaba, que la hacía querer hablar la verdad a pesar del peligro. «Trabajamos duro, señor, desde el amanecer hasta el atardecer. Nos alimentan lo suficiente para seguir trabajando. Nos azotan si no cumplimos nuestras cuotas. Nuestras familias pueden ser vendidas en cualquier momento. No tenemos libertad, ni elección, ni esperanza de nada mejor», lo dijo sin emoción, sus ojos encontrando los del reverendo directamente. Morales dio un paso adelante. «Eso es suficiente. Estás hablando fuera de turno, muchacha». Pero el reverendo Méndez levantó una mano. «Por favor, le hice una pregunta y ha respondido honestamente. Eso es lo que pedí». Se volvió de nuevo a Celeste. «¿Tienes fe, niña? ¿Crees en Dios?» «Sí, señor. Creo que Dios ve todo, recuerda todo y juzga incluso todo. Cosas que la gente poderosa piensa que puede ocultar». Era una declaración sutil, pero clara, una condena de la esclavitud envuelta en lenguaje religioso. Los ojos del reverendo Méndez se humedecieron con lágrimas. «Eres muy valiente, joven. ¿Cómo te llamas?» «Celeste, señor. Celeste. Recordaré ese nombre. Recordaré tus palabras». Se levantó para irse. Luego hizo una pausa. «¿Puedo preguntar, ¿te han enseñado a leer?» Era una pregunta peligrosa. Enseñar a los esclavos a leer era ilegal en México, punible con multa o encarcelamiento para el maestro, y a menudo con azotes o peor para el esclavo.
No, señor, mintió Celeste, pensando en el cuaderno de Isaías escondido bajo su colchón. Leer no es para gente como yo. El reverendo asintió, pero algo en sus ojos sugería que sabía que estaba mintiendo y aprobaba la mentira. Después de que el reverendo salió de las barracas, Morales se volvió hacia Celeste con ira apenas suprimida. Tienes una boca inteligente, muchacha. ¿Crees que ese hombre predicador norteño te va a salvar? Se irá mañana, y tú seguirás aquí, y yo seguiré observándote. Después de que Morales se fue, Ruth acercó a su hija. ¿Por qué hablaste tan claramente? Sabes que eso podría traer problemas. Porque preguntó por la verdad, mamá, y estoy cansada de ocultarla. La verdad puede matarte en este mundo, niña. Entonces tal vez la muerte es mejor que vivir una mentira. Ruth sostuvo a su hija más fuerte, aterrorizada por el fatalismo en su voz. Más tarde esa noche, Guillermo se encontró solo con el reverendo Méndez en el corredor de la casona, lejos del ojo vigilante de su padre. «Esa muchacha, Celeste», dijo el reverendo en voz baja, «es notable, extraordinariamente inteligente y valiente». «Lo es», estuvo de acuerdo Guillermo. «También está en peligro constante por esas cualidades. Al igual que tú, sospecho. Veo el conflicto en tus ojos, joven. Has sido educado, expuesto a ideas que chocan con el mundo en el que naciste». Guillermo miró sobre los campos oscurecidos, donde, en la mañana, cientos de personas esclavizadas despertarían a otro día de trabajo forzado. «Reverendo, ¿qué se supone que haga? Soy una persona, no puedo cambiar este sistema, no puedo liberar a nadie, ni siquiera puedo proteger a los que quiero ayudar sin despertar sospechas». «Tal vez no puedas cambiar todo el sistema», dijo el reverendo, «pero puedes cambiar vidas individuales, pequeños actos de misericordia, de reconocimiento, de justicia. Importan, se propagan hacia afuera de maneras que no puedes predecir. Mi padre me va a enviar lejos. Piensa que he sido corrompido por sentimiento abolicionista. ¿Lo has sido?» Guillermo pensó en el memorial que había destruido, en trabajar en los campos hasta que sus manos sangraron, en Celeste y su don de ver lo que otros no podían. «Sí», dijo finalmente, «lo he sido. Veo ahora que la esclavitud es mala, no solo desafortunada o económicamente necesaria, sino fundamentalmente irredimiblemente mala. Pero ver eso no me dice qué hacer al respecto». El reverendo Méndez puso una mano en el hombro de Guillermo. «El hecho de que lo veas, el segundo paso es negarse a ser cómplice. Y el tercer paso es acción, cualquiera que sea la forma que tome en tus circunstancias». «¿Qué tipo de acción?» «Eso es para que lo determines. Pero ¿sabe esto? Hay gente en el norte que apoya la causa de la abolición. Redes, recursos, casas seguras. Si alguna vez necesitas ayuda para llevar a alguien a la libertad». Se detuvo, la implicación clara. El corazón de Guillermo aceleró. El reverendo le estaba ofreciendo una conexión al ferrocarril subterráneo, la red de casas seguras y personas comprensivas que ayudaban a personas esclavizadas a escapar a la libertad en el norte. ¿Está sugiriendo que ayude a esclavos a escapar de la hacienda de mi propia familia? Estoy sugiriendo que un hombre de conciencia hace lo que debe. Te dejo mi dirección. Le entregó a Guillermo una pequeña tarjeta. Si alguna vez necesitas asistencia, comunícate. Ayudaremos como podamos. Después de que el reverendo se retiró por la noche, Guillermo se paró en el corredor por horas, la tarjeta ardiendo en su bolsillo como un carbón de fuego. Había cruzado a territorio peligroso ahora. Había pasado de cuestionar la esclavitud a considerar activamente ayudar a esclavos a escapar. Si era atrapado, enfrentaría destrucción social, ruina financiera y posiblemente cargos criminales. Pero, ¿cómo podía no hacer nada? ¿Cómo podía ver el mal claramente y aún participar en él? Mientras luchaba con estas preguntas, no notó la figura observando desde las sombras Silas Morales, quien había escuchado cada palabra de su conversación con el reverendo y quien ahora tenía la munición que necesitaba para destruir a Guillermo Espinaval de una vez por todas.
La mañana después de la partida del reverendo Méndez, Edmundo Espinaval recibió una carta anónima. Era breve y devastadora. Su hijo ha sido comprometido por influencias abolicionistas. Se reunió privadamente con el ministro norteño y discutió ayudar a esclavos a escapar. Es un traidor a su familia y al sur. Pensé que debía saberlo. Un amigo preocupado. Edmundo leyó la carta 3 veces. Su rostro pasando por la incredulidad, la furia. Convocó finalmente a Guillermo a su estudio. El cálculo frío. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulo, sosteniendo la carta. La mente de Guillermo aceleró. Negar todo, admitirlo y enfrentar las consecuencias. Intentar explicar. ¿Quién escribió eso?, preguntó, ganando tiempo. ¿Importa? ¿Es verdad? Guillermo miró a su padre, este hombre que lo había criado. Le había enseñado a montar caballos y manejar cuentas, quien lo había enviado a la universidad para volverse educado y refinado. Este hombre que también poseía seres humanos y no veía nada malo en ello. Hablé con el reverendo Méndez, sí. Discutimos esclavitud, moralidad y conciencia. Si eso me hace un traidor al sur, entonces supongo que lo soy. El rostro de Edmundo palideció. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Si se corre la voz de que un Espinaval tiene simpatías abolicionistas, seremos rechazados. Nuestros socios comerciales nos abandonarán. Podríamos enfrentar violencia de nuestros vecinos. Has puesto a toda la familia en riesgo. Tal vez la familia merece estar en riesgo, respondió Guillermo. Tal vez lo que estamos haciendo aquí es tan monstruoso que deberíamos enfrentar consecuencias. Edmundo golpeó a su hijo en la cara. Un acto impactante que los aturdió a ambos en silencio. «Ya no eres mi hijo», dijo Edmundo en voz baja, su voz temblando. «Dejarás la hacienda Espinaval hoy. No tomarás ni un peso del dinero familiar. No usarás el nombre Espinaval. Para mí, estás muerto». Guillermo tocó su mejilla ardiente, probando sangre. «Padre, vete. Vete antes de que te haga arrestar por conspiración para robar esclavos». Mientras Guillermo empacaba sus pocas pertenencias, se dio cuenta de que esto era el momento de elección. Podía rogar perdón, retractar sus creencias, prometer defender la esclavitud y probablemente ser permitido de vuelta al redil familiar. O podía irse, adentrarse en lo desconocido e intentar convertirse en algo más que el hijo de un esclavista. Eligió irse, pero antes de hacerlo, tenía una cosa más que hacer. Celeste estaba en los campos cuando recibió palabra de que Guillermo quería verla en el borde de la propiedad, cerca del camino. Fue llena de pavor y confusión. Guillermo estaba ahí, de pie junto a una bolsa empacada, su rostro magullado, sus ojos salvajes con algo entre terror y exaltación. «Me voy», dijo. «Mi padre me ha desheredado. No tengo nada, ni dinero, ni familia, ni hogar. Lo siento», dijo Celeste, aunque no estaba del todo segura de por qué lo sentía. «No lo sientas. Por primera vez en mi vida soy libre», rió amargamente. «Extraño que solo descubrí la libertad siendo expulsado, mientras que tú nunca la has tenido a pesar de haber nacido». Metió la mano en su bolsillo y sacó un pedazo de papel doblado, la tarjeta que el reverendo Méndez le había dado. «Hay gente en el norte que ayuda a esclavos a escapar. Esta es la dirección de alguien que puede conectarte con ellos. Si alguna vez tienes la oportunidad de correr, usa esta información». Celeste miró el papel como si fuera una serpiente. «Señor Guillermo, no me llames así. No soy tu patrón. Nunca debí haber sido el patrón de nadie». «Guillermo», se corrigió, «si me atrapan con esto, me matarán. Y también a mi madre, e Isaías, y probablemente a otros solo por conocerme. Lo sé, por eso tienes que ser inteligente al respecto. Memoriza la dirección y destruye el papel si necesitas, pero sabe que la opción existe. La libertad existe, Celeste. Es difícil de alcanzar y el viaje es peligroso, pero es real». Celeste tomó el papel con manos temblorosas. «¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque me mostraste la verdad, tú y los espíritus de los 12.
Me mostraste que la esclavitud no es solo un sistema económico o un asunto político, es un pecado, y no puedo participar en ello más. Incluso si negarme a participar me cuesta todo. Levantó su bolsa, preparándose para irse. ¿A dónde irás?, preguntó Celeste. Al norte, tal vez a la Ciudad de México, tal vez más lejos. Encontraré al reverendo. Me ofreceré a ayudar como pueda. Tal vez pueda hacer algo bueno en el mundo, en lugar de solo beneficiarme del mal. Gracias, dijo Celeste suavemente, por vernos, por intentar. Gracias por abrir mis ojos. Se pararon ahí por un momento, dos personas de mundos completamente diferentes, conectadas por una breve e improbable amistad. Entonces, Guillermo caminó por el camino sin mirar atrás, y Celeste regresó a los campos con un pedazo de papel escondido en su vestido que representaba tanto esperanza como terrible peligro. Esa noche, en las barracas de esclavos, Celeste mostró a Isaías y a su madre el papel. «Ese muchacho está tratando de que te maten», susurró. Pero la reacción de Isaías fue diferente. Sus ojos viejos brillaron con algo que Celeste no había visto antes: posibilidad. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. Nunca imaginé que tendríamos una conexión al ferrocarril subterráneo. Pensé que escapar era imposible desde tan profundo en Veracruz». «Es imposible», insistió Ruth. «¿Crees que podemos simplemente salir caminando de aquí? Tienen perros, patrullas, cazadores de esclavos, leyes en cada estado entre aquí y la libertad. La mayoría de los fugitivos son atrapados, muertos o vendidos más al sur, donde es incluso peor». «La mayoría», estuvo de acuerdo Isaías, «pero no todos», miró a Celeste. «Escuchas voces, ves espíritus, sabes cosas que otros no saben. Tal vez ese don podría guiarnos. Tal vez los muertos quieren que seamos libres. O tal vez los muertos quieren que nos unamos a ellos», contrarrestó Ruth. «Celeste niña, prométeme que no harás nada tonto». Pero Celeste no podía prometer eso. El papel en su mano representaba la primera esperanza real que había tenido, y la esperanza era una cosa peligrosa. Durante los siguientes días, la noticia de la partida de Guillermo se extendió por la comunidad blanca y las barracas de esclavos. La historia era que había deshonrado a su familia con simpatías abolicionistas y había sido desheredado. Entre los dueños de haciendas blancos se hablaba de él con desprecio y lástima. Entre las personas esclavizadas se hablaba de él con respeto cauteloso. «Ese es un hombre blanco que eligió lo correcto sobre lo incorrecto», dijo Isaías. «No se ve eso a menudo». Morales, mientras tanto, estaba triunfante. Había expulsado exitosamente la amenaza a su autoridad y confirmado su posición como el capataz más confiable de Edmundo Espinaval. Pero no había terminado. Guillermo se había ido, pero Celeste permanecía, y Morales estaba determinado a romper su espíritu. Aumentó su cuota de trabajo, haciéndola casi imposible de cumplir. La puso bajo vigilancia constante. Se burlaba de ella frente a otros esclavos, llamándola la muchacha fantasma y Celeste la loca. La tortura psicológica era implacable, pero Celeste la soportaba enfocándose en el papel escondido en su cabaña, su esperanza secreta de libertad. También continuó añadiendo al cuaderno de Isaías, registrando nombres e historias de aquellos que sufrieron y murieron en Espinaval. Un nombre que añadió fue Guillermo Espinaval, no porque estuviera muerto, sino porque había muerto a su vida vieja, y en esa muerte había renacido como algo mejor. La entrada decía: Guillermo Espinaval, blanco, edad 23, eligió conciencia sobre comodidad, eligió lo correcto sobre familia, que encuentre paz en su nueva vida. Era la primera vez que escribía el nombre de una persona blanca en el libro y se sintió significativo, un reconocimiento de que la resistencia al mal podía venir de lugares inesperados. A medida que pasaban las semanas, Celeste comenzó a planear. Memorizó la dirección en el papel y lo quemó, destruyendo la evidencia.
habló en voz baja con Isaías sobre posibles rutas al norte. Observó los patrones de patrulla, notó que perros eran los más agudos, aprendió los ritmos de seguridad de la hacienda Espinaval. No estaba segura de que alguna vez tendría el valor para correr. Los riesgos eran enormes y el fracaso significaba muerte. Pero saber que podía correr, saber que la libertad era teóricamente posible, eso lo cambiaba todo. Cambió la forma en que se movía por el mundo. Cambió cómo veía a sus opresores. La cambió de víctima a alguien con agencia, incluso si esa agencia estaba restringida. Y las voces de los muertos, que una vez habían sido abrumadoras, ahora parecían susurrar aliento. Corre, sé libre, vive por aquellos de nosotros que no pudimos. Si estas voces eran espíritus reales o la voz de su propia esperanza desesperada, Celeste no podía decir, pero las escuchaba de todos modos. 3 meses después de la partida de Guillermo, la tragedia golpeó la hacienda Espinaval. Marco, el joven que había colapsado por agotamiento por calor y cuya defensa había conectado por primera vez a Celeste y Guillermo, murió en los campos en una tarde abrasadora de agosto. Tenía 17 años. Los gritos de su madre Dinora resonaron por los campos de algodón, un sonido de tal angustia primaria que incluso los corazones más duros se detuvieron. La reacción de Morales fue anotar la pérdida financiera en su libro y ordenar que el cuerpo de Marco fuera removido del campo para que el trabajo pudiera continuar. Esa noche, mientras el cuerpo de Marco era preparado para el entierro en el cementerio de esclavos sin marca en el borde de la propiedad, algo dentro de Celeste se rompió. Había presenciado tanto sufrimiento, registrado tantos nombres, visto tantos espíritus. Pero la muerte de Marco, un muchacho apenas más joven que ella, matado por el mismo sistema que la tenía cautiva, fue el peso final que inclinó la balanza. «Tengo que correr», le dijo a Isaías y a su madre esa noche. «No puedo quedarme aquí más. No puedo ver a una persona más morir». «Niña, no», suplicó Ruth. «Por favor, morirás allá afuera. Los caminos están vigilados. Los perros te rastrearán. Los cazadores de esclavos te encontrarán». «Entonces moriré libre», dijo Celeste, su voz firme, a pesar de sus lágrimas. «Moriré intentando ser humana en lugar de vivir como propiedad». Isaías la miró con comprensión y tristeza. «¿Cuándo?» «3 días desde ahora. La luna nueva, cuando esté más oscuro. Iré al norte, seguiré las estrellas, encontraré esa dirección que Guillermo me dio». «Déjame ir contigo», dijo Isaías. «Tío Isaías, tienes 50 años, me retrasarás y nos atraparán a ambos. Entonces, al menos, déjame crear una distracción, algo para atraer atención lejos de tu dirección». Planearon cuidadosamente durante los siguientes 3 días. Isaías prendería un pequeño fuego en uno de los cobertizos de herramientas en el lado opuesto de la hacienda. No sería lo suficientemente grande como para causar daño serio, pero atraería a todos los capataces y perros a investigar. Mientras estuvieran distraídos, Celeste correría. No empacó nada. Llevar pertenencias la retrasaría. Usó su vestido más práctico, ató su cabello hacia atrás y escondió un pequeño cuchillo en su ropa en caso de que necesitara defenderse. La noche antes de su escape planeado, se sentó con su madre una última vez. «Si lo logro», dijo Celeste, «encontraré una manera de enviar palabra, y algún día, cuando haya ahorrado suficiente dinero, compraré tu libertad. Lo prometo». Ruth sostuvo a su hija cerca, memorizando la sensación de ella, su olor, sabiendo que esta podría ser la última vez. «No me debes nada, niña. Solo vive. Vive libre y feliz, y eso será suficiente. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña. Siempre». La noche del escape no tenía luna y era húmeda, el aire espeso como agua. Alrededor de la medianoche, Isaías salió sigilosamente de su cabaña y se dirigió al cobertizo de herramientas. Miró hacia atrás una vez a las barracas, al lugar donde había pasado la mayor parte de sus 50 años,
y susurró una oración. Encendió el fósforo. El fuego se prendió rápidamente, alimentado por madera seca y suministros almacenados. En minutos, las campanas estaban sonando y los hombres estaban gritando. Morales salió corriendo de su casa junto con otros capataces blancos. Los perros ladraban frenéticamente mientras eran liberados para revisar por sabotaje o rebelión. En el caos, Celeste salió sigilosamente de su cabaña, corrió hacia el borde norte de la propiedad, lejos de la conmoción. Sus pies seguros en caminos que había caminado miles de veces. Alcanzó la línea de la propiedad y siguió adelante, hacia el bosque más allá. Detrás de ella podía escuchar gritos, pero estaban dirigidos al fuego, no a ella. El plan de Isaías estaba funcionando. Corrió por horas, navegando por la estrella del norte, empujando a través del agotamiento y el terror. Cada sonido la hacía saltar. Eran perros, caballos, cazadores de esclavos, pero nada la persiguió. Todavía no. Al acercarse el amanecer, encontró un matorral denso y se arrastró adentro, escondiéndose de la vista. Esperaría el día aquí. Luego continuaría viajando de noche. Por primera vez en su vida, estaba más allá de los límites de la hacienda Espinaval. Por primera vez en su vida, era libre. Pero también sabía la dura verdad. No sería verdaderamente libre hasta que alcanzara el norte. Y el viaje entre Veracruz y la libertad era cientos de millas de terreno traicionero, patrullado por personas que la veían como propiedad valiosa para ser devuelta a su dueño. Mientras se acurrucaba en el matorral, exhausta y aterrorizada, pero también exaltada, los escuchó las voces. Pero estas no eran los espíritus atormentados de los muertos. Estas eran diferentes, alentadoras, guiando. Por aquí, casa segura 2 millas al este. Confía en la mujer con la puerta roja. Celeste no sabía si estos eran espíritus reales ayudándola o si su mente estaba creando guía de historias medio recordadas del ferrocarril subterráneo. Pero siguió las voces de todos modos. La condujeron verdaderamente. De vuelta en la hacienda Espinaval, el fuego fue rápidamente extinguido y la atención se volvió a encontrar al culpable. Isaías fue descubierto con quemaduras en sus manos y humo en su ropa. No negó lo que había hecho. ¿Por qué?, exigió Morales, su látigo ya desenrollado. Isaías miró al capataz con ojos calmados y firmes. Porque estoy cansado. Cansado de vernos morir, cansado de ser tratados como animales, cansado de vivir sin esperanza. Morirás por esto, gruñó Morales. Entonces moriré como un hombre, respondió Isaías. Fue solo entonces que alguien notó que Celeste faltaba. El rostro de Morales se puso púrpura de rabia. La muchacha fantasma. Ese viejo tonto creó una distracción para ella. ¡Consigan los caballos! ¡Encuéntrenla! Pero Celeste tenía varias horas de ventaja, y los perros luchaban por captar su rastro en el aire húmedo y confuso de la noche. Edmundo Espinaval, despertado de la cama, escuchó el informe con furia fría. «Quiero a esa muchacha encontrada y traída de vuelta», dijo. «Viva, si es posible, muerta, si es necesario. Pero la quiero encontrada. Nos ha hecho quedar como tontos a todos, y no lo toleraré». Se volvió hacia Isaías, quien estaba rodeado de capataces, su destino sellado. «En cuanto a ti», dijo Edmundo, «colgarás al amanecer, que sea una lección para cualquiera más que piense en ayudar a fugitivos». Ruth, escuchando desde las barracas, cayó de rodillas y lloró, por su hija que podría morir en el camino a la libertad, y por Isaías quien moriría al final de una cuerda. Pero a través de sus lágrimas susurró una oración. «Corre, niña, corre y no mires atrás. Vive por todos nosotros». Celeste viajó por 5 días, moviéndose solo de noche, escondiéndose en bosques y estructuras abandonadas durante el día. Comió lo que pudo encontrar: bayas, raíces, una vez una gallina que robó de una granja. Las voces la guiaron infaliblemente. Le advirtieron cuando los cazadores de esclavos estaban cerca,
La dirigieron a fuentes de agua y susurraron aliento cuando quería rendirse. En la sexta noche alcanzó una pequeña casa de campo que coincidía con la descripción que las voces le habían dado. Un edificio modesto con una puerta roja, sentado solo en un camino rural. Celeste se acercó cautelosamente. Este era el momento de mayor riesgo. Si había sido engañada, si esta no era una casa segura, sería capturada y devuelta a Espinaval para una muerte segura. Tocó en la puerta roja. Una mujer blanca mayor respondió, su rostro curtido y amable, sus ojos agudos y evaluadores. Preguntó en un susurro. «Estoy buscando al amigo del reverendo», dijo Celeste, usando la frase código que Guillermo le había enseñado. «El que ayuda a viajeros a alcanzar la estrella del norte». Los ojos de la mujer se ampliaron ligeramente. «Estás muy lejos de cualquier lugar seguro, niña. Entra, rápido». Adentro, la mujer, quien se presentó solo como Marta, alimentó a Celeste su primera comida real en casi una semana y examinó sus pies, que estaban cortados y sangrando por días de caminar. «Eres valiente», dijo Marta, lavando y vendando los pies de Celeste. «O loca, tal vez ambas. Correr desde Veracruz es casi imposible. La mayoría de los que intentan son atrapados en unos pocos días». «Tuve ayuda», dijo Celeste. «Voces me guiaron a ti». Marta le dio una mirada extraña, pero no la cuestionó. «Bueno, ya sea voces o suerte o gracia de Dios, estás aquí ahora. Pero la parte difícil no ha terminado. Todavía estás profundo en territorio esclavista. Necesitamos llevarte más al norte». Durante las siguientes 2 semanas, Celeste fue pasada de casa segura en casa segura, cada parada parte de la red del ferrocarril subterráneo. Viajó escondida en carros con fondo falso, disfrazada como una mujer negra libre con papeles falsificados. Y una vez, de la manera más aterradora, caminando abiertamente por un camino, pretendiendo ser una sirvienta, acompañando a un conductor abolicionista blanco. Cada día era peligroso, cada día esperaba ser atrapada, pero la red se mantuvo. Estas personas valientes, negras y blancas, libres y anteriormente esclavizadas, arriesgaban todo para ayudar a extraños a alcanzar la libertad. En Puebla se quedó con una pareja anteriormente esclavizada que había comprado su propia libertad y ahora ayudaba a otros a escapar. Le contaron sobre Benito Juárez, sobre otros héroes del movimiento abolicionista. «Eres parte de algo más grande ahora», le dijo el hombre. «Cada persona que escapa, cada uno que alcanza la libertad, es un golpe contra todo el sistema malvado». En Querétaro se escondió en un sótano de iglesia por 3 días mientras cazadores de esclavos buscaban el pueblo. Podía escuchar sus perros ladrando, sus botas en el piso sobre su cabeza, y pensó, «Esto es, aquí es donde muero». Pero el ministro que la escondió nunca vaciló, y los cazadores de esclavos eventualmente siguieron adelante. En Guanajuato, finalmente en territorio libre, Celeste se derrumbó llorando. Lo había logrado. Era libre, pero las lágrimas no eran solo alegría. Eran dolor por aquellos que había dejado atrás. Su madre, Isaías, Marco, los incontables otros todavía sufriendo. La última etapa de su viaje la llevó a la Ciudad de México, donde fue conectada con la Sociedad Anti-Esclavitud de México. Y ahí, en una pequeña oficina llena de literatura abolicionista, se encontró cara a cara con el reverendo Méndez, el hombre que había visitado la hacienda Espinaval y comenzado toda esta cadena de eventos. «Celeste», dijo, su voz llena de asombro y alegría, «nunca pensé. Esperaba que usaras la información que Guillermo te dio, pero nunca me atreví a creer que realmente lo lograrías». «¿Está Guillermo aquí?», preguntó. «¿Lo logró hasta ti?». «Lo hizo. Ha estado trabajando con nosotros por meses ahora, ayudando a otros escapados, recaudando fondos para la causa. Querrá verte». Cuando Guillermo llegó a la oficina y vio a Celeste, la abrazó como una hermana, ambos llorando. «Lo hiciste», susurró. «Realmente lo hiciste». «Lo hicimos»,
Tú y yo, corrigió ella. Isaías, Marta, todos los conductores, todos lo hicimos juntos. ¿Qué pasó con Isaías?, preguntó Guillermo, aunque temía la respuesta. El rostro de Celeste cayó. No lo sé. Creó la distracción que me permitió escapar. Lo atraparon y no pudo terminar. Guillermo cerró los ojos, el dolor lavándolo. Isaías había pagado el precio máximo por la libertad de Celeste. Durante las siguientes semanas, mientras Celeste se recuperaba de su viaje y comenzaba a construir una nueva vida en la Ciudad de México, luchó con la culpa del sobreviviente. ¿Por qué yo pude escapar cuando tantos otros no pudieron?, le preguntó al reverendo Méndez. ¿Qué hace mi vida más valiosa que la de Isaías, o la de mi madre, o los millones todavía esclavizados? Tu vida no es más valiosa, dijo el reverendo gentilmente, pero tienes una oportunidad que ellos no tienen. Puedes contar tu historia, puedes dar testimonio de lo que has visto y experimentado, puedes ayudar a otros a entender la realidad de la esclavitud. Y así comenzó a hablar. En reuniones abolicionistas, en iglesias, en hogares privados, donde quiera que la gente escuchara, Celeste contó su historia. Habló de la hacienda Espinaval, de las 12 almas enterradas bajo el algodón, del joven Marco muriendo en los campos, del sacrificio de Isaías. Habló de las voces que la habían guiado, que ahora entendía no eran solo espíritus de los muertos, sino la voz de la conciencia, de la memoria colectiva, de la resistencia misma, y la gente escuchaba. 5 años después de su escape, Celeste se sentó en un salón de la Ciudad de México, rodeada de miembros de la sociedad antiesclavitud. Ahora tenía 22 años, una oradora poderosa y un símbolo de esperanza para la causa abolicionista. Había aprendido a leer y escribir con fluidez. Había tomado el apellido Libertad como una declaración de su nuevo estatus y se había involucrado en ayudar a otros escapados a adaptarse a la vida en el norte, pero nunca olvidó de dónde venía. En esta tarde particular sostenía un volumen encuadernado en sus manos, un libro en el que había pasado años creando con ayuda de Guillermo y otros que compartían su misión. El libro se titulaba Voces de los campos de algodón, un registro de los esclavizados en la hacienda Espinaval, Veracruz. Contenía cada nombre que Isaías había registrado en su cuaderno crudo, más nombres adicionales e historias que Celeste había reunido de otros escapados de Espinaval y haciendas circundantes. Cientos de nombres, cientos de vidas, cada uno cuidadosamente documentado, honrado, recordado. Los 12 que habían intentado escapar en 1827 tenían un capítulo entero dedicado a su historia, incluyendo los detalles de su tortura y asesinato que habían sido escondidos por tanto tiempo. «Este es trabajo extraordinario, Celeste», dijo uno de los miembros de la sociedad, hojeando las páginas. «Este tipo de documentación, este testimonio de primera mano, es exactamente lo que necesitamos para contrarrestar la propaganda del sur sobre que la esclavitud es benigna». Pero Celeste no estaba pensando en propaganda o política. Estaba pensando en Isaías, en su madre, en todos aquellos todavía sufriendo. «¿Ha habido noticias de Espinaval?», le preguntó a Guillermo, quien se sentaba junto a ella. Su rostro era grave. «Algunas. Mi padre murió el año pasado». «Fallo cardíaco», dicen, aunque creo que fue el colapso del mercado del algodón lo que lo mató. La hacienda está profundamente endeudada. Morales todavía está ahí, llevando las cosas a la ruina. ¿Y mi madre? Todavía viva, según he escuchado. Está en la casa ahora trabajando como cocinera. Es trabajo más fácil que los campos, al menos». Celeste cerró los ojos, enviando una oración silenciosa al sur, a la madre que tal vez nunca volvería a ver. La conversación se volvió a desarrollos políticos recientes. Las tensiones entre el norte y el sur estaban escalando. Algunos predecían que la guerra era inevitable. «Si la guerra viene», dijo el reverendo Méndez, «será sobre la esclavitud.
No importa lo que los políticos afirmen. El sur no puede mantener su economía sin trabajo esclavo, y el norte no puede continuar ignorando la atrocidad moral en su puerta. Guerra, dijo Celeste en voz baja, más muerte, más sufrimiento. Pero posiblemente, finalmente, libertad, añadió Guillermo. Si la unión gana, la esclavitud podría ser abolida por completo. Tu madre, todos en Espinaval, todos todavía en cautiverio, podrían ser libres. Era un pensamiento vertiginoso, emancipación sistemática, legal, no solo escapes individuales, sino liberación colectiva. ¿Viviremos para verlo?, se preguntó Celeste. Creo que lo haremos, dijo el reverendo Méndez, y cuando ese día llegue, libros como el tuyo serán cruciales. Recordarán a la gente lo que se perdió, lo que se soportó, lo que nunca debe ser olvidado. Mientras la tarde llegaba a su fin y los invitados partían, Celeste se encontró sola con Guillermo en el balcón del salón, mirando las calles de la Ciudad de México. ¿Todavía las escuchas?, preguntó Guillermo. ¿Las voces? A veces, admitió Celeste, pero son diferentes ahora, más tranquilas, más en paz. Creo... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Creo que saben que sus historias están siendo contadas. Creo que saben que son recordados. Tu don, ver a los muertos, escuchar sus voces, ¿crees que era real o metafórico? Celeste sonrió. ¿Importa? ¿Real o metafórico? El sufrimiento era real, la injusticia era real, y la resistencia es real. Si realmente vi espíritus o si mi mente los creó como una manera de procesar trauma y mantener esperanza, de cualquier manera, me dijeron la verdad. Guillermo asintió pensativamente. Solía pensar que había renunciado a todo cuando mi padre me desheredó, mi herencia, mi estatus, mi vida fácil. Pero he ganado mucho más: propósito, conciencia, la oportunidad de ser parte de algo justo en lugar de algo malvado. ¿Te arrepientes?, preguntó Celeste. ¿Renunciar a todo? Nunca, ni por un momento. ¿Se pararon en silencio, compañero? Dos personas cuyas vidas se habían intersectado brevemente en Veracruz y habían sido irrevocablemente cambiadas por esa intersección. ¿Qué crees que diría Isaías?, preguntó Celeste. Si pudiera vernos ahora, si pudiera ver su cuaderno convertido en un libro publicado, sus nombres recordados, su sacrificio significando algo. Guillermo pensó en el viejo hombre que había sido colgado al amanecer, quien había dado su vida para que una joven mujer pudiera correr hacia la libertad. Creo que diría: sigan adelante, cuenten más historias, recuerden más nombres, porque cada alma importa y cada historia merece ser contada. Celeste sacó una fotografía desgastada, una nueva tecnología que se estaba volviendo popular. Era una foto grupal de escapados de varias haciendas, todos ahora libres, todos sobrevivientes. Ella estaba en el centro de la foto, de pie alta y orgullosa, sus ojos claros y feroces. «Esto es por los 12», dijo suavemente. «Por Samuel, Rebeca, Moisés, Gracia, Tomás, Esther, Jacob, Ruth, Benjamín, Ana, Isaac y la pequeña Sara. Por Isaías, por mi madre, por todos los que todavía luchan, todavía sobreviven, todavía esperan». Miró las estrellas, las mismas estrellas que la habían guiado al norte durante su escape. Las voces recuerdan, y mientras las recordemos, nunca se habrán ido verdaderamente. Guillermo puso una mano en su hombro, y algún día, cuando la esclavitud finalmente sea abolida, cuando la libertad llegue para todos, estas historias permanecerán como testimonio. Probarán que el mal existió, pero también que la gente le resistió, que la humanidad sobrevivió, incluso en los lugares más oscuros. «Esa es mi esperanza», dijo Celeste. «Eso es lo que las voces quieren. No venganza, no odio, solo recuerdo, solo verdad». Mientras miraban la ciudad, ninguno de ellos sabía que su esperanza pronto sería probada. En solo unos pocos años, las reformas liberales barrerían México. Años de lucha política sacudirían la nación.
y eventualmente la esclavitud sería abolida completamente en todo México. Celeste viviría para ver ese día. Se pararía en las calles de la Ciudad de México y lloraría de alegría cuando las noticias se difundieran. Y pensaría en Isaías, en los 12, en su madre, quien finalmente sería liberada a los 47 años, en todos los que no habían vivido para ver este momento. Su libro, Voces de los Campos de Algodón, se convertiría en un documento histórico importante, uno de los pocos relatos de primera mano de la esclavitud escrito por una mujer esclava escapada. Y en 1872, Celeste regresaría a Veracruz por primera vez. La hacienda Espinaval desde su escape estaba en ruinas, abandonada después de las reformas, los campos cubiertos de maleza. Caminaría al campo sur, la sección más baja donde el suelo permanecía húmedo, y se arrodillaría en la tierra donde los 12 estaban enterrados, y sentiría por última vez la presencia de espíritus, no atormentados ya, no llorando por justicia, sino en paz, descansando, libres. Gracias, susurraría. Gracias por guiarme. Gracias por sus historias. Gracias por recordarme que todos somos humanos, todos dignos de recuerdo, todos merecedores de libertad. Y las voces, ya sea reales o imaginadas, sobrenaturales o psicológicas, susurrarían de vuelta una última vez: lo hiciste bien, hija. Contaste nuestras historias, recordaste nuestros nombres. Ahora vive, vive plena y libremente por todos nosotros que no pudimos. Celeste dejaría la hacienda Espinaval ese día y nunca regresaría. Pero llevaría esas voces con ella por el resto de su vida, una confianza sagrada y una promesa solemne: recordar, dar testimonio, asegurar que los muertos nunca fueran olvidados y que los vivos nunca dejaran de luchar por la justicia, porque eso es lo que las voces querían, eso es lo que siempre habían querido: ser recordados, importar, probar que cada vida tiene valor y que cada historia merece ser contada. La sirvienta del sur que hablaba con fantasmas había hecho exactamente eso.